Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos muy emocionados, estamos muy alegres, ¿verdad, mi amor? Así es. Normalmente nosotros tenemos las reuniones de jóvenes todos los sábados. Sin embargo, dada la iniciativa de una de nuestras jóvenes, eh, nos dijo, pastor, pero sería bueno que compartamos también esto en las redes sociales y no simplemente en la plataforma que usamos convencionalmente. Y vaya, eh, contentos, estuvimos totalmente de acuerdo y es así que nosotros el día de hoy estamos empezando. Y bueno, les comentaré que hemos empezado estudiando y revisando un material que tiene por nombre La Biblia Responde, ¿sí? Y hemos estado tratando preguntas y respondiendo preguntas que dejan ese buen sabor de boca para poder seguir aprendiendo. Son básicamente una especie de disparadores. Entonces, hemos llegado a un punto ya en el que estamos tratando preguntas que tienen que ver con Biblia y teología. Pero bueno, estamos muy felices de compartir este tiempo con ustedes. Somos la Iglesia Bíblica Internacional aquí en Trujillo y bueno, aquí con mi amada, ¿no? Con Janet. Sí, muy contentos y agradecidos, pues esperamos que esto pueda ser de mucha bendición para todos, para nosotros lo es, así que vamos adelante pues con los jóvenes. Muy bien, gracias a Dios por este tiempo. Vamos a cantar, ¿les parece bien? Vamos a alabar el nombre del Señor, así que quiero darle el pase a Ivonne. Adelante, hija. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Hoy día vamos a adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a cantar todos juntos porque solamente en Jesús hay esperanza. Empezamos. Solo en Jesús, oh Dios, eres tú. Cantamos. Solo en Jesús, confiado estoy. Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, el calma la ansiedad. Consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Solo en ti, Señor, solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llegó. Su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios por no pecar. Él cargó y en su muerte vivo yo. Solo por ti
La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó. Cristo el Señor resucitó. En victoria, Él en victoria reina hoy. La maldición de mí quitó. Yo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor, por su poder que vive en mí. Desde el principio hasta el final, Cristo mi vida ordenará. Y a nada me podrás apartar, ni brazo me debes matar, hasta llamar al hogar. En su poder me sostendrá, y a nada me podrás apartar, ni beso me debes matar, hasta llamar al hogar. En su poder me sostendrá, en su poder me sostendrá, en su poder me sostendrá. Solo en ti nos sostendremos, Señor. En ti confiamos. Señor de la creación, Jesús, oh Jesús. Sublime gracia, Señor. Sublime gracia a través de la cruz. Te damos gracias, Dios. Te glorificamos, Señor, por tus hechos. Te glorificamos, Señor, por la cruz. Bendito eres para siempre, oh Dios. Santo es tu nombre. Sublime gracia, cantamos. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz fui ciego, mas soy perdido y me halló. Cantamos. Su gracia me enseñó a temer mis dudas con cuál precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Oh, cuando
Dios me salva y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Dime gracias, inmenso amor. Cantamos. En los peligros fue aflicción que su gracia siempre me libró y me guiará felizmente. Y me guiará felizmente. Estoy, Dios me salva, mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Dime gracias, inmenso amor. Inmenso amor, cantamos. Y cuando en Sion por siglos brillantes de vuestro, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó, ya libre estoy en ti, Dios me salva, en mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime, dime gracias, inmenso amor. Solo en ti, Jesús, Señor. Cantamos mejor. Por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo
nombre digno eres tú, Rey de Reyes para siempre. Tú eres quien gobierna, Señor, nuestras vidas. Tú eres aquel Señor que nos sostiene día a día. Te glorificamos, Santo. No hay otro como tú. Vencedor, glorioso, príncipe de paz eres Dios. Mi confianza está puesta en ti, Señor. ¿Por qué habría de temer, oh Señor, si tú estás conmigo? Tú has prometido estar con nosotros hasta el final. Gracias te damos, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre para siempre y por siempre. Gracias, Padre. Amén. Es maravilloso poder cantar juntos y exaltar ese nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Bien, hoy vamos a responder a dos preguntas interesantes, ¿sí? Hemos entrado ya a la categoría de Biblia y teología. Habíamos estado hablando anteriormente sobre relaciones y familia. Y lo que estamos haciendo normalmente es que cada uno de nuestros jóvenes pueda compartir lo que nosotros ya hemos ido desarrollando. Así que hoy voy a darle pase a Isabel porque ella va a responder dos preguntas muy importantes y una de ellas es la siguiente. ¿Por qué Dios puso el árbol del bien y del mal? ¿Por qué Dios puso el árbol del bien y del mal? Y la siguiente pregunta es, ¿puede un cristiano cometer el pecado imperdonable? Bueno, de eso hoy vamos a estar hablando un poquito, así que con mucho gusto doy la bienvenida a Isabel. Adelante, Isabel. Gracias, pastor. Sí. Bueno, hola, buenas noches con todos. Es un gusto poder estar aquí y hoy compartir la palabra. Bueno, hoy vamos a hablar sobre dos temas muy importantes. Mejor dicho, vamos a responder a dos preguntas muy importantes. Me gustaría comenzar la primera pregunta citando Génesis capítulo 2 del 15 al 17. Y antes de eso, la primera pregunta es, ¿por qué puso Dios el árbol del bien y del mal? Sarita, ¿me podrías ayudar con Génesis capítulo 2 del versículo 15 al 17? Sí, claro, ahorita te ayudo. Génesis, discúlpame, ¿me dijiste versículo 2? Capítulo 2. Ya, Génesis 2. Uh-huh. Del 15 al 17. Uh-huh. Ay, dame un toque, por favor. Ya. ¿Estás? Ya. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo, del huerto podrás comer. El árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Gracias, Sarita. Sí, como hemos podido ver en este pasaje, nos podemos dar cuenta que nosotros podemos llegar a ser hasta como niñitos pequeños, como esos bebitos que se les dice que no hagas algo y lo hacen. Por ejemplo, cuando a ti alguna vez te han dicho de pequeño que no metas el dedo en el enchufe y tú lo has hecho, o que no te subas a la mesa y tú lo haces. Y bueno, aquí es donde entra Satanás en forma de curiosidad, pienso yo, cuando te mete esas ideas de, por ejemplo, ¿qué se sentirá al meter mi dedo en el enchufe, incitándote a desobedecer? Pero ya veremos qué significaron realmente los actos de Adán y Eva. Para entender esta pregunta, volvamos al inicio de la creación. Cuando Dios creó el jardín del Edén, Dios creó un jardín perfecto, literalmente, porque Él llenó este jardín de todo lo que el hombre pudiera necesitar para cultivarlo y ejercer su dominio. Y luego ya,
creó al hombre y de sus costillas, como bien sabemos, creó a la mujer para que fuera su compañera idónea, su ayuda, su apoyo. Y cuando los creó y los puso en el jardín del Edén, Dios vio que todo esto era bueno. Y esa pequeña frase que dice, y todo esto era bueno, o vio Dios que todo esto era bueno, se refiere a que Dios vio que las cosas que había creado, en este caso Adán y Eva y el jardín, estaban cumpliendo el propósito que Él les había asignado. A eso se refiere. Sin embargo, en el capítulo 3 de Génesis, la historia da un giro para mal. ¿Y por qué? Porque el primer hombre y la primera mujer desobedecieron la voluntad de su creador, es decir, fueron en contra de él. Y por ende dejaron entrar al pecado al mundo y fracturaron la relación que tenían ellos y Dios. Y por ende también crearon una brecha entre Dios y la humanidad, ya que Él no solo creó todas las cosas en la tierra, sino que a cada cosa específicamente le dio instrucciones para que fueran cumplidas. Y en este caso, Adán y Eva solo les dio dos mandatos muy sencillos, que era que cultiven la tierra y que ellos podían comer de todos los árboles que estaban en el jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto nos lo dice en Génesis capítulo 2, como hemos leído, del versículo 15 al 16. Y pues, ¿por qué Dios les puso estos mandatos? Pues porque Él, al ser el autor de la creación, tiene todo el poder y todo el derecho para establecer sus leyes también. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué puso Dios el árbol del bien y del mal si sabía que ellos iban a desobedecerlo? ¿O por qué crear todo el universo solo para dejar que dos humanos lo estropearan? Entonces, para responder esta pregunta me gustaría consultar a dos grandes hombres de la fe. Primero veamos lo que nos dijo el pastor John Piper al responder una entrevista cuando le hicieron la siguiente pregunta. Y dice, ¿qué estaba diciendo Dios al prohibir el comer de un árbol entre los millones de árboles en el jardín? Él estaba diciendo, te he dado vida, te he dado un mundo lleno de placer, placeres de sabor, vista, sonido, aroma y alimento. Solo un árbol les he prohibido, y el punto de la prohibición es preservar los placeres del mundo, porque si comes de ese árbol, me estarás diciendo, soy más inteligente que tú, tengo más autoridad que la que tú tienes, soy más sabio que tú, pienso que puedo cuidarme mejor de lo que tú me puedes cuidar. Tú no eres un padre muy bueno, entonces te voy a rechazar. Entonces no comas del árbol, porque me estarás rechazando a mí y a todos mis buenos regalos y toda mi sabiduría y cuidado. En lugar de hacer eso, sigue sometiéndote a mi voluntad, sigue confiando a mí como un padre y sigue comiendo de estos árboles como una manera de disfrutarme. Hay 10,000 árboles, imagínense cuántos árboles había. Cada fruta imaginable, solo ve y come. Sé agradecido, te los he dado y míralos como expresiones de mi bondad y saboréalos de esa manera. Al leer esto, nos podemos dar cuenta que el prohibir un árbol era una manera de asegurar que todos los placeres de los demás árboles eran deleites en Dios. En otras palabras, el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba en este jardín para que Adán y Eva pudieran demostrar en quién encontraban su deleite, porque cada vez que obedecemos, cada acto de obediencia manifiesta en qué lugar o persona encontramos nuestro gozo y revela de quién dependemos realmente para nuestra seguridad y nuestro placer. Entonces, al escuchar todo esto, el pastor John Piper nos advierte, si escoges independencia en lugar de Dios dependencia, perderás el placer del jardín y a Dios con ello. Ya esto se refería cuando Adán y Eva desobedecieron y entraron a dejar al pecado y crearon una brecha entre Dios y la humanidad, porque perdieron el placer del jardín. Como bien sabemos, Dios los exilió del jardín y a Dios con ello, pues su relación con Dios se estropeó. Por otro lado, el árbol del conocimiento del bien y del mal también nos revela por qué razón tenemos o debemos de obedecer a Dios. Ahora veamos lo que el pastor Timothy Keller en un foro, ¿qué respondió a la misma pregunta que se le hizo a John Piper? ¿Cómo respondió? Y él dijo, lo interesante del árbol es que no parece haber alguna razón en particular para prohibir su fruto, ¿verdad?
Él dice que pueden comer de todos los árboles del jardín, excepto este, pero no les dice por qué. Cuando mi hijo tuvo 10 años, era muy difícil para él obedecer. Yo le decía, obedéceme, soy tu padre. Le dije que hicieras esto, hazlo porque yo te lo he ordenado. ¿Sabes cómo me respondía? Él respondía, papá, con mucho gusto te obedecería si solo me dieras una explicación razonable. Dime por qué hacerlo es bueno para mí o para toda la raza humana. Y yo diría, si solo me obedeces cuando te lo explico, no me estás obedeciendo, solo estás coincidiendo conmigo. Quiero que me obedezcas porque tengo 45 años y tú 10. Sé un poco más acerca de la vida que tú y no quiero explicártelo porque no lo podría encajar en tu cerebro de 10 años. Entonces, Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol sin dar una explicación. Creo que el significado allí es que Dios nos está diciendo, quiero que me obedezcas porque me amas. Quiero que hagas algo porque yo soy Dios y tú no. Quiero que obedezcas porque te beneficia, no porque te beneficia o porque tienes una buena razón para hacerlo. Quiero que me obedezcas porque soy Señor y Salvador. Hazlo porque me amas por quien soy. Sin embargo, Adán y Eva no lo hicieron. Así que viendo todo esto, el punto fundamental e indiscutible es que ¿por qué debemos obedecer a Dios? La mejor razón para obedecerlo es porque Él es Dios. Simplemente porque Él es Dios, debemos obedecerle. Y como nos dijo el pastor Timothy Keller, Él es nuestro Señor y Salvador. Ya para terminar este punto, este primer punto, esta primera pregunta, veamos las 3 lecciones que nos deja el árbol. La primera lección sería que lo importante no es lo superficial, sino la palabra de Dios. Es decir, la fruta en sí, el acto de comer la fruta, no era pecaminosa. Lo que volvió al acto de comerla pecaminosa fue el desobedecer a Dios. Por ejemplo, cuando nuestros padres nos prohíben ir a algún lugar o hacer alguna cosa, nos prohíben hacerla y nosotros, en vez de obedecerla, les desobedecemos, o sea, hacemos lo que nos prohibieron. Entonces no quiere decir necesariamente que el lugar sea malo o la acción que nos prohibieron hacer sea mala, sino que ya el desobedecer a nuestros padres estamos cometiendo pecado, porque al desobedecerle estamos desobedeciendo a Dios. Y eso significa que nos estamos rebelando contra Dios. Y eso es algo muy grave. La segunda lección que nos deja este árbol, el árbol, es que la obediencia es un acto de amor. Algunos tal vez obedecerán por obligación o por quedar bien enfrente de los demás, pero no encontrarán gozo al hacerlo. Y eso no quiere decir que su esfuerzo de obedecer haya sido en vano, no valga la pena, sino que sus motivaciones, el por qué no obedecieron, fueron las incorrectas. La verdadera obediencia no se produce por motivaciones egoístas, sino por amor a nuestro Señor, ya que al obedecer nosotros estamos caminando hacia el verdadero gozo, hacia nuestra verdadera felicidad, que tiene la raíz en la confianza que le tenemos a Dios, en saber que sus planes son mejores que los nuestros. Y como lo dijo antes el pastor Timothy Keller, otra vez, no obedecemos a Dios solo porque estamos de acuerdo con Él o porque nos sentimos obligados, sino que lo obedecemos porque lo amamos y sabemos que Él nos amó primero. Y la tercera lección y última es que a fin de cuentas todo se trata de confiar en Dios. Puede que la Biblia no nos ofrezca una razón explícita en la cual Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, al hacerlo nos mostró 2 cosas muy especiales. La primera es que Dios tiene toda la autoridad de por sí ya por ser Dios. Y la segunda es que Él es confiable porque Él nunca va a querer el mal para nosotros. Aunque a veces pensemos así, no. Sus planes para nosotros siempre van a ser perfectos. Y Dios tuvo la potestad para establecer las reglas del jardín del Edén. Y todo lo que Dios dijo se cumplió hasta las consecuencias de la desobediencia. Bueno, eso fue la primera pregunta, el primer punto. Ahora me gustaría pasar al siguiente punto, que es, ¿puede un cristiano cometer el pecado imperdonable? Bueno, a continuación, veamos lo que nos dice la palabra de Dios.
Leeré Mateo capítulo 12, versículo 32. Y dice, a cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. En la actualidad, muchos cristianos piensan que algunos de sus pecados que han cometido son imperdonables, pero veamos cuál es el único pecado imperdonable, el único pecado que Dios no perdona. Según nuestro Señor Jesucristo, el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto nos lo dice en Mateo capítulo 12, versículo de 31 al 32, como lo leímos, y en Marcos capítulo 3, del versículo 28 al 29. Paul, me gustaría que me ayudaras a leer Marcos capítulo 3, versículo de 28 al 29. Claro que sí. Marcos 3, del 28 al 29 dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Sí, muchas gracias. Y como hemos visto en estos dos pasajes, Dios nos dice que cualquier pecado que cometamos nos puede perdonar, pero menos el blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso sí, no se le perdonará a nadie jamás. Y aunque el Señor no nos diga explícitamente que este es el único pecado que no perdona, es el único que se menciona en la Biblia. Por eso nosotros deducimos que es el único pecado imperdonable. Ahora, siempre debemos recordar que es muy importante que debemos interpretar cada pasaje, cada tema de la Biblia dentro de su propio contexto. Así que analicemos este tema, el pecado imperdonable, dentro de su contexto en el que el Señor lo expresó. Aquí entran los fariseos. Cuando los fariseos dijeron que el Señor echaba fuera los demonios por Belcebú, y algunos se preguntarán quién o qué es Belcebú. Pues Belcebú era el príncipe de los demonios. Imagínense atribuirle algo que había hecho el Espíritu Santo a un demonio. Bueno, en ese contexto, parece que el Señor nos estaba diciendo que aquellos fariseos estaban en peligro de cometer el pecado imperdonable. Con sus palabras y con su actitud manifestada. ¿Y por qué? Pues porque, como lo mencioné antes, los fariseos dijeron que Dios, Jesús, estaba echando fuera los demonios por medio de Belcebú, que era un demonio, pero era algo que había hecho el Espíritu Santo, o sea, le estaba atribuyendo algo que no había, le estaba atribuyendo a un demonio algo que había hecho el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, estaba blasfemando contra el Espíritu Santo. Y aquí es importante notar las dos referencias que está haciendo en este pasaje al Espíritu Santo. El primero, el Señor echaba fuera a los demonios, ¿por quién? No por, como dijeron ellos, por Belcebú, no. Sino que el Señor echa fuera a los demonios, como sabemos, por el Espíritu Santo. Y segundo, el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esos fariseos estaban en peligro de cometer el pecado imperdonable. Así que ya para terminar, el pecado imperdonable, aunque sea blasfemia contra el Espíritu Santo, más que ser un pecado de lengua, es una actitud del corazón manifestada en las palabras. ¿Y por qué? Porque nosotros, por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos con cólera, con ira, es algo que sentimos en nuestro corazón y lo expresamos mediante palabras, a veces decimos cosas que luego nos arrepentimos, igual cuando estamos tristes o cuando estamos felices. Y por eso dice que es una actitud del corazón que se manifiesta en las palabras. Y no, el pecado imperdonable no se produce por ignorancia, sino que es una declaración en contra del Evangelio de Cristo. Es decir, está rechazando el Evangelio de Cristo, está rechazando al Señor y por ende a su salvación. Es decir, prácticamente están muertos. Así que ya, para terminar, la respuesta a esta pregunta de si un cristiano puede cometer el único pecado imperdonable, no. Con todo lo que hemos visto, sugiere que un cristiano no debe ni puede cometer el pecado imperdonable, es decir, blasfemar contra el Espíritu Santo.
Gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muy claro y preciso. Es cierto. Un cristiano, un hijo de Dios no puede cometer el pecado imperdonable. Qué bendición estar juntos, chicos. Gracias a Isabel por compartir con cada uno de nosotros y darnos un poco más de luz también a través de las Escrituras. Y bueno, el siguiente sábado uno de ustedes también estará compartiendo. ¿Y qué estarán respondiendo? El siguiente sábado, de hecho, hacemos extensiva la invitación para todos los que quieran unirse, ¿sí? Los sábados a las 7 de la noche. ¿Y qué pregunta estaremos respondiendo el sábado siguiente? El sábado siguiente estaremos respondiendo a dos preguntas. ¿Y cuáles son? La primera pregunta es, ¿ama Dios a todo el mundo o solo a sus hijos? Así que de eso se va a tratar el siguiente sábado. Y la siguiente pregunta es, ¿qué haremos en el cielo? ¿Qué haremos en el cielo? A ver, vamos a hablar de eso el siguiente sábado. Y por favor, están todos invitados, los estamos esperando, así que no se pierdan estos tiempos, ¿ok? Muy bien. Creo que nos